Muy bienvenidos, muy bienvenidas. Una vez más nos encontramos en este tren del asombro, en este tren de la vida, de la creatividad, para viajar al interior de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras. Entonces, hoy día nos vamos a acercar a una experiencia que nos interpela, que golpea las puertas de nuestro corazón. Bienvenidos, bienvenidas, suscríbanse, denle a la campanita, denme un me gusta y compartan con todo lo que ustedes quieran. 10 preguntas antes de escribir tu libro. Publicar un libro es el último paso de un proceso largo y desafiante, ¿no es cierto? Pero no te preocupes, porque en JP Jarry, en Libros para Nuestra Vida, estamos aquí para ayudarte. Nosotros siempre le damos mucha importancia a los pasos que vienen antes de la publicación de un libro. Por ejemplo, la calidad de la portada, el manuscrito, la creatividad, la historia. Llevamos mucho tiempo en el mundo de la autopublicación y eso es maravilloso porque nos permite comunicarnos con la gente. Y sabemos lo que funciona y lo que no funciona. Por suerte para ti hemos identificado varios factores que pueden determinar el éxito de tu libro, de tu futuro libro o el libro que estás escribiendo. En este video te vamos a proponer 10 preguntas que deberías hacerte antes de publicar tu libro, antes de escribirlo. Son preguntas clave. Una vez que seas capaz de responder a todas ellas con confianza, en la verdad, estarás lista, estarás listo para darle el botón publicar a tu libro. Primera pregunta, ¿tu primera frase es convincente, enamorante, conquista? Una buena portada debe seducir a primera vista. Por ejemplo, esta portada la construí de una foto que me tomé en el Puente de las Almas en Cucao, Chiloé, Chile. ¿Ok? Soy yo que estoy en el Puente de las Almas. Entonces, tiene que ser atractiva la portada, tiene que llamar la atención, tiene que ser de gran calidad y con una oferta exquisita que muestre tu libro completo, ¿ya? Porque hay mucha oferta allá afuera que en el fondo compite con nosotros. Entonces, si el primer paso tiene éxito, lo siguiente que sucederá es que la persona que abra tu libro se va a enamorar, se va a encantar. Por lo tanto, la primera frase es sumamente esencial, fundamental. ¿Ya? Una frase bien escrita, bien pensada, creativa, cautivadora, ¿ya? Y que añada mucho más atractivo a tu libro. Que persista a lo largo del tiempo. Cultivar la habilidad de escribir es sumamente importante y eso hace la primera frase de tu libro. Cautiva, enamora al mundo con tu primera frase. Y también arrastra a la audiencia, ¿no es cierto?, desde el primer minuto de lectura. Por ejemplo, desde el mirador de la mitad de mi vida, una historia de amor. Y aquí nosotros nos encontramos con las emociones. Nosotros para escribir un libro, ¿por qué escribimos un libro? Para transmitir emociones, sentimientos, sentido, vida, para co-crear con los demás. Entonces las emociones en el lector son muy importantes. Haz que ellos también se hagan preguntas, ¿ok? Al ir leyendo tu libro. Y las vayan pudiendo responder a medida que lo van leyendo. Entonces, esta simple frase hace que surjan varias preguntas en la mente de tu lector. Ejemplo, primera frase del libro de Andy Weir, ¿ya? El marciano.
comienza con esta frase: estoy jodido. Imagínate, frase atrayente, preocupante, con un lenguaje medio como, comillas, obsceno. Estoy jodido. Estoy frito, estoy complicado. Entonces es una situación segura que está sucediendo, ¿ya? Entonces hay que despertar la curiosidad. Segunda pregunta, ¿tienes ideas, tienes bocetos? ¿Cuáles son los puntos importantes? ¿Están bien desarrollados a lo largo de tu libro o a lo largo del libro que quieres escribir los puntos importantes? Un buen giro no siempre hace una buena historia, pero como autor es importante que identifiques los puntos más importantes de tu obra, ¿ya? De tu libro, de tu historia. Haz una línea de tiempo, por ejemplo. Puedes también construir un esquema, ir diferenciando los puntos de la trama. Eso te va a ayudar muchísimo. Y este ejercicio es para visualizar tu historia, para identificar los hitos, las secciones que va a tener el desarrollo de tu historia. Súper importante. Recomiendo no usar más de 2 puntos principales en la trama de tu libro. También te recomiendo pedirle, por ejemplo, te recomendamos pedirle opinión a tus amigos, a tus familiares, que lean tu historia, ¿no es cierto? Que te puedan contar cómo se van sintiendo, que sean honestos, que opinen de tu libro, de tu historia, de tu escrito. Entonces, esto te dará mucha información valiosa. Pregunta 3. ¿Hay algún giro en la trama de tu libro o en el personaje de la historia? Eso es súper importante también. ¿Recuerdas que hace un minuto te dije que un giro en la trama no necesariamente significa que sea una buena historia? Naturalmente, los giros de una trama, de un libro, no son el único factor determinante cuando se trata de escribir un buen libro. Ojo, sí ayudan a captar la atención del lector, que es algo muy importante, y hacer que tu libro quede grabado en su memoria. Eso es una obra de arte, ¿ya? Un método comúnmente utilizado en la literatura es conseguir crear un personaje con el que el lector se sienta identificado. Eso es muy atractivo. Ese personaje que haga también cosas fuera de lo normal, que haga algo inesperado, porque eso mantiene también la concentración, mantiene la conexión, algo que se desacuerde, ¿no es cierto? O algo relacionable. Entonces, ahí tú tienes mucho que pensar. Pregunta 4. ¿Desde qué perspectiva estás escribiendo o quieres escribir tu libro? ¿Te aferras durante la historia a esa perspectiva? Bueno, la perspectiva es fundamental, ¿ya? Para escribir un libro, porque determina cómo el lector va a percibir la historia, cómo la va a recibir. Entonces es un problema común que vemos en varios libros autopublicados, ¿ya? Que los autores cambian drásticamente la perspectiva, ¿ya? Entonces esto hay que tener cuidado. El cambiar la perspectiva muchas veces durante tu libro es delicado, ¿ya? Puede ser negativo, ¿ya? Puede desconcentrar al lector. Entonces se puede confundir, ¿ya? Y la gracia es que el lector se sumerja en tu historia. Entonces, te voy a presentar algunas perspectivas que puedes utilizar en tu libro, ¿ya? Y obviamente consulta cuál es la que más puedes utilizar o cuál es la que más estás utilizando, cuál es la más apropiada a tu historia, ¿ya? A lo largo de todo tu libro. Entonces la primera perspectiva tiene que ver con trabajar la tercera persona. Escribir el libro en tercera persona. Esto significa, hay una perspectiva que se usa mucho, ¿ya? Que es yo soy el escritor del libro, pero en tercera persona.
Se trata de una identidad no especificada que narra la historia del lector. ¿Ya? Entonces, como esta identidad narradora no está involucrada, entonces no necesitamos definirla tanto, no necesitamos informar tanto de esa persona. Hay dos tipos principales de perspectiva de tercera persona. La primera, el narrador omnisciente. Entonces, es un modelo de narración en que el narrador es consciente de todo lo que ocurre en el mundo de la historia de tu libro. Los acontecimientos, los personajes, los lugares, los sentimientos, todo lo que ocurre. Y la otra perspectiva en tercera persona es el narrador limitado, ¿ya? Y es claro, lo que implica es que el modelo de narración ofrece una perspectiva más limitada del mundo, de las emociones del libro, de toda la historia. Entonces normalmente solo va proporcionando lo que sabe, ¿ya? Lo que sabe, lo que piensa y lo que siente. Esa es la primera perspectiva. La segunda es la perspectiva de la segunda persona, ¿ya? Entonces, es más singular, es mucho menos utilizada, especialmente en la ficción popular. Esta perspectiva sirve ¿para qué? Para convertir al lector en un personaje de la historia. Si eso te gusta, fantástico. Después, la perspectiva en la primera persona. Bien, y aquí se trata de que lo que queremos es invitar al lector a que se sumerja en la mente del personaje principal. Escribes tú en primera persona. La primera persona revela la historia desde la propia perspectiva. Y eso es lo que lo hace extraordinario. ¿Ok? Entonces, experienciar la historia en tiempo real. Imagínate tú. Maravilloso. La otra perspectiva se llama alternativa. Entonces, claro, a raíz de lo que mencionábamos anteriormente, esta perspectiva es difícil de dominar, pero se puede practicar. ¿Ya? Si de verdad quieres contar tu historia, tanto desde la primera persona como la tercera persona, no es algo que sea imposible. Se puede hacer, pero hay que hacerlo con una delicadeza. Uf, excelente, ¿ya? Por eso, por ejemplo, quizás quieras contar tu historia desde ser tercera persona, hablar de otro, ¿ya? O la quieras contar en primera persona, yo. Atento ahí, ¿cuál perspectiva quieres elegir? ¿Ya? Ten cuidado con la perspectiva alternativa. ¿Por qué? Porque requiere más vigilancia, mucha más concentración, mucha más especificidad, exquisitez, ¿ya? Entonces, pero sí los lectores, ¿por qué? ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque se pueden perder. Claro, se pueden perder, entonces hay que ir muy, muy concentrado, muy planificado, muy ordenado. Vamos con la quinta pregunta. ¿Hay un balance entre tiempo interno y tiempo de tu discurso en la historia de tu libro? Por ejemplo, ¿escribirías una novela de 1000 páginas en la que solo narras un periodo de 5 minutos? Plop. Probablemente no. Entonces, por eso es siempre importante considerar el balance entre el tiempo interno, que es lo que duran los acontecimientos, y el tiempo del discurso, lo que ocupa el discurso narrativo. ¿Ya? Entonces, encontrar un buen balance aquí es súper, súper importante. ¿Ya? Primero, para que el libro sea agradable, para que el lector lo pueda leer fácilmente. Y esto sí es importante. Equilibrio entre tiempo interno y tiempo del discurso. Por ejemplo, si el tiempo interno es corto, tendrás que escribir con mucho detalle y viceversa, si es el tiempo largo. Sexta pregunta. ¿Tu frase final deja al lector con muchas ganas de más? Bien, tu frase final. ¿Cuál será la frase final del primer libro de Juan Pablo Yarry? La frase final del libro es, la vamos a buscar,
dejo la pluma de mi vida para que tú sigas escribiendo con la pluma de tu vida, tu vida. Esa frase. Entonces, como autor, eres el maestro de tu propia historia, ¿ya? Concluir tu libro con un final abierto o cerrado es una decisión que tienes que tomar tú, ¿ya? La toma solo el lector. Ya sea como resultado de una sorpresa, por ejemplo, o algo triste, o una alegría, o una fuerte emoción. Entonces tú eliges eso. Tu objetivo es crear una emoción fuerte, conectar al lector desde el alma y el corazón. ¿Ya? Puedes ver tu frase final como una especie de despedida, o como todos sabemos, puede ser una despedida que te acompañará por mucho tiempo. El final del libro puede quedar dando vuelta en la mente, en los pensamientos, en los sentimientos, en el corazón, en el alma, en el cuerpo de tu lector. Muy importante. Pregunta 7. ¿La estructura de tu manuscrito complementa la de tu historia? La estructura de tu manuscrito, ¿ya? ¿Complementa la de tu historia? Mira qué importante. El formato de tu manuscrito actúa como un rastro de migas de pan. El formato va dando la pista para que tus lectores se conecten. La estructura del libro obviamente tiene que ser establecida con claridad. Y aquí es donde se juegan los capítulos. ¿Ya? Si tu historia tiene tramas complejas, tales como perspectivas, alternativas o diferentes líneas de tiempo, estas se beneficiarán mucho de los títulos de los capítulos, que pueden proporcionar al lector información, por ejemplo, adicional, como el nombre del personaje cuya perspectiva está siendo presentado en el siguiente capítulo. Dejar suspenso, 3 puntos llenos de suspenso. Y esto hará que tu historia sea mucho más fácil de seguir, que tenga continuidad. ¿Ya? Además, vale la pena saber que la mayoría de los lectores tiende a leer 1 o 2 capítulos y dejan guardado el libro. Entonces, la longitud de los capítulos es muy importante. La mayoría de los lectores prefieren leer segmentos que leer muchas páginas. Entonces, en otras palabras, los capítulos dan tiempo a los lectores para respirar, para reflexionar, para hacer propio el libro. Así que, por lo tanto, al dividir tu historia en capítulos, ten en cuenta que cada uno de ellos, ¿ok?, debería contener una pequeña historia que vaya enganchando, que signifique, por ejemplo, tu primera y última frase de cada uno de los capítulos debe tener la misma función que la primera y última frase de tu libro. Moraleja, mantener al lector activo y con muchas más ganas de seguir leyendo el libro. Pregunta 8. La portada de tu libro. Mira, te voy a compartir la portada de mi tercer libro. Es un cuadro de una tía, hermana de mi madre. Se llama Pies. ¿Por qué lo elegí? De vuelta a casa. Se llama este libro. Entonces elegí estos pies. Ok, la portada de tu libro complementa la historia. No hay que ser diseñador gráfico para crear una portada profesional o bonita, hermosa, que represente tu libro. Lo importante es que decidas diseñar tu propia portada. ¿Ya? Para esto no hay que ser diseñador gráfico ni profesional. Recuerda que menos es más. Entonces, por supuesto, no es una regla que debes seguir al pie de la letra. Al fin y al cabo, eres el autor, la autora. Y pensar más allá de lo normal es parte del trabajo de ser escritor. Sabemos que los libros autopublicados son mucho más juzgados, duramente incluso, que los libros tradicionales. Pregunta 9. El título de tu libro. Por ejemplo, el título de mi cuarto libro dice
una terapia de amor y vida con Jesús. ¿Por qué Jesús puede ser tu terapeuta? Entonces, ¿el título de tu libro aparece demasiadas veces en la historia? No es necesario. Porque lo maravilloso es que el lector lo vaya descubriendo, averiguando, investigando, encontrando como esa perla preciosa, como ese tesoro que buscamos. Un buen título no tiene por qué ser reiterado cada vez que tú vas contando la historia del libro en los capítulos. ¿Ya? El lector debe poder empezar a entender el significado del título a medida que avanza la historia de tu obra, de tu libro. Tenemos, por ejemplo, El jardinero fiel, de John Le Carré. Es un título algo ambiguo. ¿A qué se refiere el autor? Seguramente no puede ser un libro sobre un jardinero de tiempo completo, especialmente en la sección de thriller. Entonces, una vez que leas el libro, irás notando que el título puede ir siendo mencionado indirectamente en la historia. Por ejemplo, la metáfora de la jardinería. Y lo que significa el título se hace aparente, se va apareciendo a medida que vamos leyendo el libro. Eso es mágico, precioso, mágico, exquisito. Por supuesto, también puedes optar por un título mucho más accesible. Yo tengo otro título que es Camino al interior de sí mismo, un libro mucho más psicológico, sociológico, antropológico, teológico. Es un libro de entrar en sí mismo, un viaje de crecimiento espiritual, de desarrollo personal. Entonces, Camino al interior le quise poner, lo quise bautizar así. Entonces, tú puedes ir optando el título que sea más accesible. Ahora, ten en cuenta que este debe simular el estado del ánimo del lector, el sentimiento de la historia, de los personajes, del autor. Entonces, también debería ser intrigante, sorprendente, mágico, enamorante. Y finalmente, pregunta 10. Hay que preguntarse sobre, comillas, la publicidad. La publicidad. ¿Pero qué es lo que es la publicidad? Yo acá no estoy haciendo publicidad. Pero en el fondo es comunicar lo mágico de tu libro para enamorar, enganchar y la gente lo compre. Entonces, ¿has hecho uso de alguno de estos consejos mencionados anteriormente? Pregúntatelo. Normalmente la tapa de un libro contiene una corta descripción que promueve el libro. Es importante escribir un mensaje apasionante, tentador, encantador, enganchador. Y de esta manera vas asegurando el poder maximizar el número de personas que decidan comprar tu libro. ¿Ya? Escribir, por ejemplo, un pequeño anuncio, ¿ya? Que hable del libro. O, por ejemplo, revelar solo partes que están por ahí, ¿ah? Dentro del libro. El fin, el principio, pero sin introducir mucho detalle a los personajes. ¿Ya? Ahora, si has autopublicado alguna vez un libro antes, puede ser mucho más beneficioso incluir reseñas del libro. También podemos acompañar la tapa o la contratapa con una reseña. Ahora, más yarrístico es que Juan Pablo Yarri ponga Juan Pablo Yarri, hombre aquilatado, varón de gozos y dolores, artista de sí mismo, enamorado de la vida, creativo en extremo, poeta conquistador, ingeniero del espíritu, viejo niño, enamorado de Jesús, aprendiz de jardinero, músico innato, escritor por vocación, profeta frenético, contemplativo en la acción. Ahí yo me describo, pero después describo el libro y pongo: el camino al interior de sí mismo es un viaje maravilloso y asombroso, es un viaje de aventura personal y espiritual, es descubrirse, es conocerse. Entonces tú vas dando pistas, ¿ok? Eso es lo maravilloso de hacerse estas preguntas que te van a dar las pistas para escribir el libro de tu vida. Denle me gusta al video, suscríbanse, sigan golpeando la campanita para que el tilín de la campanita les vaya dando las pistas de lo que vamos haciendo con JP Yarri, con Libro para Nuestra Vida y con todos los que participamos en este viaje, en este tren de la vida, del asombro, de la creatividad,
de la escritura. Así que a tomar la pluma, a tomar lápiz, papel y escribir el libro de tu vida. ¡Excelente! Suscríbanse. Inviten a todo el mundo. Los quiero mucho. Hasta la próxima.